Desde el Consulado General de México en Los Ángeles, es un verdadero privilegio poder sostener esta conversación el día de hoy con mis colegas, el Cónsul General de México en Dallas, Francisco de la Torre, y el Cónsul General de México en Miami, Jonathan Chai. Así es que para no entretenernos más, les voy a pedir a ellos que nos cuenten quién es el Cónsul General de México en Dallas. El cónsul general de México en Dallas, hola Marcela, hola Johnny. Debemos reconocer algo de más, años de amistad. Quiero empezar con eso. Paco de la Torre y soy amigo. Eso es lo primero. Segundo, me considero un patriota. Mi país está por encima de todo y de todos. Tercero, leal. Me considero profundamente leal. Cuarto, soy producto de la educación universitaria pública de nuestro país. Creo en la educación como una herramienta de movilidad social fundamental. Cinco, creo que México tiene un potencial enorme que debemos juntos armónicamente de desarrollar. Con esto abro. Lo demás irá saliendo. Muchísimas gracias por la invitación. Está increíble esto. Siempre quise decir en línea con la costa este y la costa oeste y lo estamos el día de hoy. Gracias. Y de ahora en adelante vas a ser Paco, porque ese Sí. es mi colega, mi amigo y el cónsul general en Dallas. Y bueno, y nuestro cónsul general de México en Miami, Jonathan Chait, ¿qué nos puedes decir? ¿Quién eres? Pues mira, yo soy un mexicano. Tengo que decir que parte de esta diversidad que también representa nuestro país, afortunadamente mis padres y también mis abuelos llegaron de otros países y pues qué orgullo para mí poder ser hoy día cónsul general de México, en este caso en Miami, pero sobre todo ser parte del cuerpo diplomático de México, Maravilloso. sobre todo Y de Relaciones Exteriores, que fue la misma casa, ¿sí? No, dime. ¿No? Y la casa que finalmente pues también le dio la nacionalidad pues, a mis abuelos, ¿no? Entonces, pues ser el representante de México hoy día en Miami, ser miembro del servicio exterior, pues bueno, eso es parte de mí, eso es lo que soy. Y pues ahora, pues con una carrera ya de 21 años, entramos juntos, de hecho con Paco somos de la misma generación, y bueno, una gran oportunidad de haber estado en diferentes puntos, sobre todo en Estados Unidos, y desarrollar esta carrera hasta lo que estamos hoy día. Así es, compartimos muchas cosas y como decía Paco, hoy nos comunicamos desde la costa oeste hasta la costa este, pasando por Texas, porque aun y cuando estamos en Estados Unidos, cada uno de nosotros enfrenta retos distintos. Y bueno, no me preguntaron, pero yo les voy a comentar quién soy yo. También llevo más de 20 años en este negocio junto con ustedes. La verdad ha sido un privilegio no solamente representar a México, pero sí encontrarme en el camino a profesionales como ustedes, como somos funcionarios de Estado. Pero algo que quiero enfatizar es que soy mujer y ese es, creo que, un elemento que me distingue de ustedes. Y en ese sentido, me gustaría, Paco, que me dieras tus impresiones sobre esta política exterior feminista que nuestro canciller ha estado empujando y empujando fuerte por su consolidación. Hubo reformas a la ley del servicio exterior en el 2018, precisamente para reconocer esa equidad entre hombres y mujeres. Mi primer comentario es que muy pocas políticas exteriores son feministas. Con la mano las podemos contar en el mundo y este empuje, hay que reconocerlo primero, hacía falta. Estamos muy mal, Marcela, muy mal, Johnny, si pensamos que en nuestro país ya alcanzamos la igualdad entre hombre y mujer. Y creo que esta política exterior feminista, vinculada no solo a la ejecución de los principios de política exterior, sino también en casa, en el servicio exterior mexicano, nuestro hogar, resultaba fundamental. Nuestro país no puede seguir como está. Necesitamos alcanzar la igualdad y la equidad. A lo mejor soy subjetivo y te voy a decir por qué. Fui educado por feminista. Mi mamá, maestra universitaria toda su vida, con una discapacidad auditiva, y ella siempre me decía dos cosas.
dos cosas. Primero, este desafío es menor, hay gente que tiene cosas más fuertes como reto. Y segundo, tu hermana y tú son igualitos, compañero, igualitos. Y así crecí. Creo que llegar a eso en el Servicio Exterior Mexicano y en la ejecución de nuestra política exterior era fundamental. Mi punto de vista, y no sé qué pienses, Johnny. Mira, a final de cuentas yo creo que esto es fundamental y yo quiero retomar sobre todo podcast que hubo unas compañeras también nuestras que a partir de hace una semana que presentaron 3 diplomáticas e incluso a mí me hizo reflexionar mucho sobre el tema y sobre todo la importancia de que esto también es un tema que nos incumbe también a los hombres. Claro. Es decir, es fundamental que esta paridad y que este cambio, que esta concientización sea de todos. No es una cuestión nada más feminista, es decir, nada más de las mujeres. Es una cuestión que también, como miembro del Servicio Exterior y también como mexicano, tenemos que estar impulsando esto, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos abre una oportunidad enorme, pero no nada más por una cuestión feminista, sino también como sociedad. Creo que en tu caso, Marcela, es un ejemplo claro, ¿no? Esta oportunidad, y no había siquiera oportunidad que estás teniendo tú como mujer. No sé cómo tú lo has vivido. Así es. Sí, Johnny, y muchas gracias por la pregunta, porque les quiero comentar algo. Cuando yo empecé mi carrera, mi primera adscripción fue en Washington. Y uno de nuestros colegas, que todos conocemos y me está viendo, se va a acordar. Y yo creo que lo hizo con la mejor de las intenciones. Pero me dijo, mira, ¿sabes qué, Marcela? Si estás aquí en Washington, en la gran capital del imperio, córtate el pelo, porque hay un dicho que dice que the longer your hair, the less professional you are. Y la verdad es que en ese momento, imagínense, yo empezando mi carrera, pues yo quería demostrar cuál era mi capacidad. Y bueno, pero hoy por hoy lo uso largo como un motivo de decir, hay capacidad y no tengo que coartar esa feminidad. Y aquí yo quisiera preguntar, Johnny, tú como miembro de la comunidad LGBT, ¿tú cómo lo has vivido? Mira, yo creo que de entrada tengo que mencionar esto. Dentro de la misma Secretaría de Relaciones Exteriores y sobre todo la importancia de impulsar el tema es que tiene que haber una congruencia con nuestra política exterior. Si somos en sí la Secretaría que tenemos la competencia, porque así lo es, y la responsabilidad de promover los derechos humanos, pues tiene que haber con una congruencia con lo que está haciendo en casa. Y sí se está haciendo. Obviamente esto todo un proceso. Definitivamente tuvo que haber un cambio también de paradigmas, de visiones e incluso de prejuicios, hay que decirlo, ¿no? Pero en el caso particular mío, lo tengo que decir, desde la posición que estoy, también es una obligación, una responsabilidad mía apoyar y aportar, ¿no? Por un lado, tenemos estas políticas públicas ya muy bien establecidas en la Cancillería, y hay que decirlo, también es parte del decálogo que ha salido ahora con esta nueva administración, donde la parte de la comunidad LGBT es sumamente importante, y lo cual, pues, esto también como miembro de esta comunidad es pues, ¿qué te puedo decir, no? Hay que apoyarlo y me siento también como parte de todo esto. Pero en sí es la congruencia y apoyarlo, y desde el punto de vista donde yo estoy, siendo una secretaría también muy vanguardista, hay que incluso promoverlo y hay que hablarlo y hay que decirlo, porque no es la misma situación en todos lados, ¿no? Entonces, eso ha sido cuando menos la experiencia que he tenido yo dentro y sobre todo la responsabilidad que adquiero también sobre este tema. Oye, debo decirte esto, Marcela. Dicen que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones por el comentario que te hicieron. Perdóname que lo diga, pero me parece que es así. Y ese es el tipo de comentarios que no podemos reproducir. Y esto tiene que ver en dos aspectos, y ya con esto cierro esto. Nosotros tenemos la obligación de transmitir a la gente que trabaja con nosotros en el sentido de colegas, colaboradores y la gente que viene atrás. Hay generaciones que vienen después de nosotros y cosas que a ti te parecieron hasta naturales o bien intencionadas hace 20 años, hoy no pueden verse así. Y lo que evolucionó el tema de derechos humanos en la comunidad LGBT, Johnny, hace 20 años era inconcebible. Yo me acuerdo las circunstancias que vivían los miembros de la comunidad en el servicio exterior. A nosotros nos toca, creo que tenemos la obligación de ir sembrando esta semilla en las generaciones que vienen después. Sí, hay gente que tiene 3 décadas, nos lleva 10 años, o 4 décadas en el servicio exterior, pero ya no nos cogemos al primer hervor, ¿no? Y creo que te equivocaste, amigo, porque llevamos 22 años en esto, 23. Dicho sea de Pero paso. fíjate que aprovecho y toco un punto importante y también se los dejaría también aquí a ustedes, porque finalmente
todos, digamos, estas mejoras que se ha dado, y en el caso específico también, tanto del lado LGBT como también de la política feminista, es importante también los que ahora como son denominados los aliados. Lo que se ha logrado hacer, y en particular hacia la comunidad LGBT, incluso dentro de la Cancillería, no hubiera sido posible sin el apoyo de gente dentro de la misma Cancillería, de la comunidad, no es la comunidad, pues de la gente heterosexual, ¿no? Entonces, creo que eso también de alguna manera pues tiene que ver con lo que ustedes han hecho, también han estado apoyado, ¿no? Entonces, también lo dejaría un poco a lo que ustedes puedan comentar al respecto. Creo que sería muy interesante conocer sus puntos de vista sobre este tema. Sin duda, Johnny, esto es un tema de hombres y mujeres, y yo reitero que me siento muy privilegiada por tenerlos como colegas y amigos dentro del Servicio Exterior Mexicano, porque de ustedes solo he recibido reconocimiento y apoyo. Y esto no solamente es un tema de mujeres, es de hombres también, así es que vamos todos juntos en ello. Pero quisiera regresar un poquito porque, y ya saben, me regreso a Washington. Qué bueno que ahora tenemos una mujer embajadora, nuestra embajadora Marta Bárcena, en los consulados, de los consulados más grandes e importantes en Estados Unidos, en Chicago, está Reina Torres, en Houston, está Alicia Kerber. La verdad es que vamos avanzando poco a poco. Pero bueno, regresando a Washington, Johnny, tú estuviste allá. Y la pregunta tiene que ver porque yo creo que a ustedes también les ha pasado en las comunidades que nos preguntan, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre una embajada y un consulado? ¿Cuál es la distinción? Y ahí quisiera, Johnny, si pudieras elaborar un poquito de ese trabajo que hacías en la embajada con el Congreso, porque nosotros somos diplomáticos, no somos políticos. Claro. Mira, en el tema en particular del Congreso, empezaría por esto, ¿no? A pesar, incluso lo digo de mi carrera que se ha desarrollado en los Estados Unidos, siempre hemos estado muy enfocados en lo que es el Ejecutivo, porque es con lo que tenemos la relación directa bilateral. Llegar a Washington y haber sido el encargado de la sección con el Congreso, pues me abrió un mundo que honestamente tampoco lo conocía. ¿Por qué? Porque es otro lenguaje, es otra manera distinta de conducirse. Todo es muy transaccional, es muy rápido. Incluso muchas veces cuando te presentas con los congresistas o llevas al embajador o a la embajadora es, how may I help you? Es directo. Entonces es una narrativa distinta. Algo que pasa mucho, Marcela y Paco, es de que me han preguntado, bueno, ¿quién está a favor de México en ese sentido? Pues mi respuesta siempre, ¿en qué tema? Y eso es lo importante del Congreso y del Legislativo, ¿no? Puedes tener algunos que te van a apoyar en el tema migratorio, por ejemplo, pero no en el comercial. Y eso es la, digamos, la finura que tienes que tener de estar trabajando en la embajada, en el área del Congreso. No hay que entenderlo, es una narrativa distinta y pues hay que, pues ni amigos ni enemigos, es una cuestión de que al punto, y muchas veces son cuestiones muy coyunturales, ¿no? Y lo mismo, bueno, esto también se aplica en lo que estamos haciendo en los consulados. Yo creo que en el caso de ustedes dos, pues tienen que estar trabajando con congresistas locales, incluso con los mismos sheriff y policías que muchos de ellos también son electos, ¿no? De forma local, y tenemos que tener esta digamos, facilidad de intercambiar información y de concientizar muchas veces, ¿no? Entonces yo creo que los consulados de alguna forma se han convertido en estas mini embajadas, porque muchos de los trabajos que tenemos que hacer es así, es digamos, cabildeo, por decir, y muchas veces, en el caso nuestro, pues a favor de la comunidad, pero también en temas comerciales, culturales, y supongo que ha sido, pues, el mismo caso de ustedes. Tengo un comentario, y no sé si coinciden, pero siempre se habla de esta diferencia entre políticos y diplomáticos de carrera. Yo creo que históricamente ha habido grandes políticos que hacen una extraordinaria diplomacia y hemos tenido muchos ejemplos, también de lo contrario. Yo creo que la diplomacia mexicana en muchos puntos de su historia se ha enriquecido con la incorporación de políticos que tienen temas específicos y backgrounds específicos y experiencias muy concretas que ayudan en determinado momento. Ese es el primer comentario. Y el segundo, creo que estas mini embajadas que menciona Johnny hoy se hacen todavía más relevantes. Con un país, y lo voy a decir con toda franqueza, con cierto grado de polarización como donde estamos viviendo, es muy importante que nosotros identifiquemos los interlocutores que nos van a ayudar. Me pasó algo muy curioso a mí en la calle el otro día. Visitamos
un lugar, un centro de detención de ICE, y me paró un paisano y me dijo, ¿por qué usted se sacó la foto con la persona de ICE? La persona de ICE no nos quiere. Le dije, le tuve que explicar esto. La persona de ICE tiene un trabajo y yo tengo otro trabajo. Y yo le tengo respeto a su trabajo, como yo espero que él tenga respeto al mío, pero yo necesito tener un diálogo con él para ayudar a la comunidad mexicana. Y esto resulta fundamental. Nosotros no somos activistas, somos diplomáticos, trabajando en el ámbito consular, pero a nosotros nos corresponde jamás romper el diálogo. Lo contrario, seguir platicando y platicando y platicando. Y esto se multiplica dependiendo del lugar donde estamos. Yo me imagino que en la ciudad de Los Ángeles, que es gigantesca, Marcela Celorio, esto se multiplica por 10, ¿no? Bueno, pues somos la representación que tiene más mexicanos después de la Ciudad de México. Vamos a ver cuáles son las cifras que arrojan el nuevo censo en el que estamos participando, pero a la fecha hay aproximadamente 4 millones de mexicanos nacidos en México y de descendencia mexicana. Así es que ya se imaginarán el reto, pero al mismo tiempo, pues la satisfacción de poder servir a esta comunidad. Y ahorita que están tocando estos temas, me pregunto yo, les quiero comentar algo que es mi percepción, pero quiero saber cómo lo ven ustedes en Texas y cómo lo ven en Florida. Pero aquí en California, por ejemplo, tenemos un diplomático, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, que es un mago para el uso de las redes sociales. Y Christopher Landau es, creo que el primer promotor de México porque nos platica cuando está en Cancún, nos platica cuando está en la Merced, nos platica cuando está degustando nuestra maravillosa gastronomía. Pero, ¿qué pasa con el cónsul mexicano en Estados Unidos? Yo me pregunto, si yo me empiezo a tuitear y empiezo a decir, miren, estoy aquí en la playa de Malibú, o estoy en Santa Mónica, o estoy comiéndome unos hot dogs de los tradicionales Pinkies, o una hamburguesa en Tommy's, creo que la comunidad no lo recibiría bien, porque aquí la comunidad es otro perfil y necesita que el cónsul esté para irlo a ayudar cuando sea detenido o para expedirle un pasaporte. No sé qué opinen. Johnny. Mira, en mi caso yo creo que todo es una cuestión de percepción, Marcela, y de alguna forma también como lo presentamos. Definitivamente el embajador Landau pues ha sido una promoción y podemos decir incluso de diplomacia pública fantástica, pero también lo hacemos nosotros y yo creo que también a la forma en como lo hemos también elaborado nos da esa posibilidad a través de este mismo trabajo, incluso de las redes sociales, que bueno, el caso tuyo, Marcela, pues es casi pues la reina del Instagram, digamos, ¿no? Pero por otro lado, es cómo lo presentas, ¿no? Y al final de cuentas hay algo muy importante. A través de todo esto se presentan las contribuciones de los mexicanos. Presentas también lo que hace México para el mundo. Por otro lado, al poder juntar todo esto, pues también haces el rostro de México y la narrativa es de México. Y eso es lo importante. Entonces yo creo que muchas veces el que puedas estar echando, como lo hemos hecho varios de nosotros, cocinando, echando un taco y demás, pues se ve también que es una interacción que tenemos con nuestra comunidad. Y al final de cuentas eso es su contribución, cómo participan y la importancia y el peso que tienen. Entonces, pues es más que nada pues una cuestión de percepción, pero sobre todo, ¿no? Muchas gracias por tu comentario, Johnny, porque yo sé que eres experto en diplomacia pública, pero Paco, ¿tú cómo ves esto? ¿Qué tipo de diplomacia? Porque diplomacia consular, nosotros decimos diplomacia todoterreno, porque es diplomacia cultural, diplomacia transfronteriza, diplomacia pública, diplomacia consular, diplomacia cultural. Paco. Yo estoy convencido de que nuestra labor es transversal. Nosotros, para empezar, hacemos diplomacia porque somos diplomáticos. Y bajo ese paraguas tenemos la diplomacia consular pura, que es trabajo de protección preventiva, pláticas con las autoridades, las visitas a las prisiones, lo que la gente necesita, emitir documentos, que no deja de ser una labor de protección preventiva, el trabajo de comunidades. Y por otro lado tenemos la diplomacia cultural pura. ¿Cómo presumimos ese soft power mexicano en Estados Unidos? El tamaño de México en Estados Unidos es enorme. Hay gente que a lo mejor cuando uno le dice Frida,
es su primera referencia de México. Hay gente que dice, ya Frida está en otra dimensión, en otra época, pero sigue teniendo el mismo peso y el mismo impacto. Lo mismo un restaurante, lo mismo pensar en los tacos, lo mismo pensar en Gabriel Orozco o en Alondra de la Parra, representantes actuales de la cultura mexicana. Y ojo, con cultura no estamos pensando nada más en las bellas artes, sino en las expresiones culturales de nuestro país. Un artesano michoacano o un árbol de la vida del Estado de México puede ser mejor embajador que nosotros en determinado momento. Y eso es lo que nosotros también nos toca presumir. Les pongo dos cosas muy concretas. Aquí en Dallas, y no me dejará mentir Johnny, que pasó por aquí, Eduardo Mata fue el gran fundador y el gran proyectador de la Orquesta Sinfónica de este lugar. Sin un mexicano no habría Orquesta Sinfónica de Dallas. Y esto lo enlazo con lo que tú me mencionabas hace rato, de las redes sociales, que son un arma de dos filos. A lo mejor cuando yo voy al estadio de los Vaqueros de Dallas, que es la franquicia más conocida y más cara del mundo de un deporte, bueno, pues el estadio sí es muy hermoso, por cierto, y aquí empiezan las cosas. El techo de ese estadio que es retráctil lo construyó un contratista mexicano. Manos mexicanas construyeron el estadio y hoy ese estadio funciona porque los trabajadores, más del 40% son de origen mexicano. Eso es lo que yo presumo del estadio de los Vaqueros. Me da mucho gusto que ganen, felicidades, pero son las contribuciones las que nosotros realzamos. Y yo no sé si te pasa también lo mismo en Los Ángeles. A veces pienso yo, Marcela, tú ahí tienes una cuna y una barbaridad de talentos mexicanos, artistas, músicos. ¿Cómo lo manejas esto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo atesoras y cómo lo proyectas? Fíjate que ha sido una gran experiencia estar en Los Ángeles, precisamente la cuna de la industria cinematográfica y de todas las artes escénicas, ¿no? Bueno, la misma Ópera de Los Ángeles fue fundada por Plácido Domingo, pero fíjense que en medio de la pandemia, lo que hemos hecho, precisamente como ya habíamos comentado, hemos hecho mano de las plataformas sociales y lo que he particularizado es ese acercamiento con esa parte de la comunidad que no es tan vista como otros que ya son famosos en Hollywood. Por ejemplo, hay un gran número de jóvenes mexicanos que vinieron acá porque quieren un lugar precisamente en Hollywood, en este lugar. Y bueno, nosotros a través del uso del Instagram, de Facebook, del Twitter, es como hemos podido construir esta comunicación y que se ha profundizado en medio de la pandemia. Entonces, para nosotros, en medio de la pandemia, los héroes que hemos advertido son los héroes, los trabajadores agrícolas. Por supuesto que están en el sector salud, por supuesto que están en el sector servicios, en el sector hospitalidad, en el de la industria, en la construcción, pero para nosotros los trabajadores agrícolas son los más importantes y a través de las redes sociales lo que hemos hecho es una campaña junto con el apoyo de Cemex USA, por ejemplo, y la organización de Heart of LA de las artes, es promover un concurso de pintura a través del cual, además del lobby que se está haciendo en Washington para que se reconozcan sus derechos, además de exigirle al empleador que les dé material de protección personal, el agradecimiento, la gratitud que todos nosotros les debemos a los héroes nacionales. Y aquí me gustaría preguntarles en la Florida, Johnny, en Texas, Paco, ¿cómo están ayudando ustedes a los trabajadores esenciales que en esta pandemia han probado ser nuestros verdaderos héroes? Mira, en el caso, y rápidamente nada más un comentario de lo que es así, por eso es bien importante la diplomacia pública, eso es el punto, es pública porque se integran nuevos actores, se le da la presencia de esos nuevos actores que como tú bien mencionas probablemente no se conocen y por eso se da esa amplitud y se hacen parte de toda una representación. Entonces, pues remarco eso, ¿no? En cuanto a lo que preguntas, definitivamente algo que ha sido fundamental para el consulado aquí en Miami, en el sur de la Florida, es todos los trabajadores agrícolas. Muchos de ellos son trabajadores temporales, lo cual eso quiere decir que constantemente están en movimiento, ¿no? Entonces, eso ha sido como nuestro foco de atención.
Hemos llegado a las zonas, por ejemplo, en Homestead, que es un área rural, o también, digo estos lugares porque, bueno, estoy yo aquí ahora en Florida, o en Immokalee, donde tenemos que estar muy pendientes de lo que está pasando con los trabajadores agrícolas temporales, sobre todo, uno, en sus derechos, dos, en este contexto de la pandemia, cómo se está llevando a cabo, pues, todo el contexto de salud para ellos. También la cuestión de sus familias, si están llevando a cabo toda la cuestión médica es que es fundamental en estos días, sobre todo porque están muy expuestos, ¿no? Entonces, nosotros hemos llevado un control, cada vez tenemos acercamiento mayor y aquí es bien importante, ¿no? Yo creo que tener este contacto con los líderes comunitarios, que son los que también nos van diciendo lo que ocurre, son nuestros ojos dentro de todo este sector para que nosotros, donde nos compete como consulado, poder apoyar, ¿no? Entonces, obviamente, sumamente involucrados con toda la cuestión de la alimentación a través de estas cosas fantásticas que tenemos los consulados, ¿no? Que como es la Semana Binacional de Salud, como es la Semana de Derechos Laborales, que nos permite realmente tener acceso a las comunidades, sobre todo atenderlas, que eso debe ser la prioridad en el contexto de la pandemia, con mayor razón. No, me supongo que igual contigo, allá, Paco. Muy similar, y yo te diría que Hércules no era el hombre más fuerte, sino el que más amigos tenía. Creo que toda la experiencia acumulada de los consulados y los aliados en diversas trincheras nos permiten llevar, primero, lo que me parece que es el reto fundamental, que es información a nuestros trabajadores esenciales. Yo tengo Amarillo, que me queda 7 horas, y además en la cuarentena no podíamos ni viajar. Para nosotros fue fundamental que nuestras manos para operar allá fueran los líderes comunitarios que nos pusieron las antenas inmediatamente en el tema, por ejemplo, del el COVID en diversas plantas de procesamiento de carne y de pollo. A través de ellos fue que supimos de estos casos y pudimos procesar y pudimos ayudar otro tipo de aliados. ¿Cómo ayudar a la gente que había perdido empleo de manera indirecta? El Distrito Escolar de Dallas es el distrito bilingüe más grande del país. Son más de 150,000 alumnos en la primaria, ¿no? En el elementary. Y a través de las empresas mexicanas de la industria del alimento que tienen presencia aquí en Estados Unidos y que tienen su sede corporativa en Dallas, La Moderna, Lala, Bimbo, Maseca y me falta una, y Arca Continental. A través de esas 5 empresas pudimos hacer donaciones masivas que hubiera sido imposible para el gobierno de México donar, si no hubiera sido por ellos. De manera tal que pudimos dotar de alimento a más de 150,000 familias de la comunidad en Dallas por bastante tiempo. Y ojo, el 81% de todos los niños inscritos en el Distrito Escolar de Dallas son de origen hispano. Pregúntenme ustedes en un pastelito cuántos son de origen mexicano. Estamos ayudando a nuestra comunidad y así lo estábamos haciendo de una manera muy directa y por supuesto también, como tú lo mencionaste, con estos programas institucionales que tenemos en toda la red consular, que no son exclusivos de una costa o de otra ni del centro, que todos le entramos parejo, porque además tenemos la experiencia institucional y la coordinación de las autoridades centrales que resulta fundamental. Marcela, ¿tú? No, bueno, para mí, fíjense que se me planteaba el tema de dar servicios a la ciudadanía al expedir pasaportes, matrículas, recibir solicitudes para la credencial para votar, el otorgamiento de poderes, el registro de los niños, pasamos a dar servicios humanitarios, que eso pues no está en la descripción de nuestro trabajo como diplomáticos. Entonces, por eso hablamos de una diplomacia consular todoterreno, porque aún y cuando no está en esas facultades, nosotros estamos dando el extra, estamos dando mucho más porque estamos reaccionando a las necesidades de nuestra población. Nosotros aquí en el consulado tenemos un centro de pruebas de COVID-19 que precisamente a ese diálogo y a esa relación que construimos, como dijiste, Paco, con la autoridad, bueno, pues la supervisora Hilda Solís, que ahorita es presidenta del Comité de Asuntos Hispanos del candidato a la presidencia demócrata, bueno, pues ella nos llamó y nos dijo, necesito un espacio, el consulado se puede habilitar para ello, y realmente fue todo un reto, pero lo conseguimos. Claro. Es que eso es Fíjate, otra cosa. y si me permiten en esto, perdón, Dale, algo dale, que dale, yo Johnny, rápidamente, dale. y sí tengo que decirlo, y me siento muy orgulloso que qué fantástico es la capacidad de reacción de la red consular y la facilidad con la que evoluciona inmediatamente. Entonces,
Eso es algo fantástico que tenemos en la red consular, ¿no? Que ante esas situaciones tan complejas como fue la pandemia, inmediatamente hubo una reacción, ¿no? Entonces, obviamente, dirigido desde la Cancillería, con muy buena políticas como muy claras, pero inmediatamente los 50 consulados tuvimos que actuar y hemos podido evolucionar y reaccionar. Y hoy por día, como comentan, pues ya estamos haciendo pruebas de COVID, cosa que probablemente hace unas semanas no se hubiera pensado, ¿no? Entonces, esa es como bien dice, somos todoterreno. Hay que entrarle y hay que adaptarse y hay que reaccionar porque pues tenemos que atender a mucha gente y pues esa es nuestra prioridad y esa es nuestra función. Yo sumaría en esta reacción que hemos tenido y en este todoterreno también a la embajada, nuestra embajada en Washington, porque han Claro. tenido que entrarle también probablemente a funciones de coordinación que anteriormente no tenían de manera tan directa, pero que ha resultado esencial, ¿eh? Este programa que yo les comentaba de la donación de alimentos, si bien se da aquí por primera vez, se replicó en otros lugares gracias a la coordinación de la embajada. Y a lo mejor no hubiéramos pensado nunca en donación de alimentos hace un año, porque nadie nos habría dicho que estábamos hoy en esta circunstancia. El COVID cambió muchas cosas y yo creo que vamos hacia una nueva normalidad, esta evolución. Las cosas ya no son las mismas, pero tampoco van a volver a ser. Que nosotros pensemos eso sería un error, en mi opinión, muy sincero. Y hablando de evolución de la función consular y lo que decía Paco y lo que decía Johnny, de toda la red consular, los 50 consulados en Estados Unidos, cómo reaccionan, les quiero comentar a ustedes una experiencia. Cuando yo estuve de cónsul en San Diego, fui precursora de la diplomacia consular transfronteriza. Y muchos de los colegas me decían, Marcela, eso no existe, no existe eso de la diplomacia consular transfronteriza y eso de decirte cónsul transfronteriza tampoco existe, porque no está en la ley del Servicio Exterior Mexicano. Entonces yo les decía, es no entender en dónde estamos parados. Tú tienes que reaccionar, por supuesto, en el marco de la ley, porque somos autoridad, pero también tienes que ir adaptándote a las necesidades y exigencias de una comunidad, en este caso profundamente binacional. Y Johnny y yo hemos estado en frontera, él en El Paso, yo en San Diego, pero tú, Paco, has escrito de un tema de la mayor sensibilidad, que es el tráfico de armas. Y me gustaría que nos ilustraras un poco sobre el tema, porque eso nos afecta a todos. Es muy simple y muy profundo y terrible. Un porcentaje muy importante de armas que son, en inglés es trace back, ¿no? Que cuando son rastreadas de regreso en sus números de serie a Estados Unidos de delitos que se cometen en México, el porcentaje es gigantesco. Y esto es porque hay trasiego de armas de Estados Unidos a México. La Cancillería, el canciller Ebrard, particularmente Fabián Medina, se ha metido mucho en este tema porque nos dimos cuenta de algo. Sí, claro, por supuesto que hay trasiego de droga de sur a norte, pero la violencia en nuestro país, eso que nos está dañando tan profundamente el tejido social, deriva del trasiego de armas que van de norte a sur. Y si no enfocamos estos esfuerzos de manera integral y juntos, ¿no? Si dejamos el ejercicio de señalarnos uno a otro, las drogas suben, las armas bajan y trabajamos juntos, podemos lograr más cosas. De pronto esto de la diplomacia todoterreno también llega a volverse hasta peligroso. Y no sé si les ha pasado, yo tuve una experiencia, he tenido una experiencia, no voy aquí a desarrollarla, pero derivado de esto y otras cosas con el supremacismo blanco, tuvimos algunas amenazas que tuvieron que ser investigadas, etcétera. Y es cuando encuentro que el concepto de diplomacia todoterreno cobra un sentido nuevo, ¿no? Un sentido distinto. Yo no sé si les ha pasado también esto, si consideran o no, o si han corrido peligro, ¿no? Un poco era una pregunta para mí, pero yo la regreso. ¿Han sentido esto ustedes en el ejercicio de sus funciones, ya sea aquí o en otro lugar? Esa sensación de inseguridad por lo que uno está haciendo, derivado de nuestra función pública. No Mira, sé, Johnny, si tú quieras contestar y yo después. Mira, personalmente peligro no. Por supuesto, me ha tocado situaciones en las que pueden ser incómodas, situaciones en las que no te estás entendiendo y eso es parte también de este trabajo, ¿no? Pero también es trabajo sumamente importante de concientizar.
¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que a veces tener encuentros con policías, con sheriff? Y ojo, no estoy haciendo ningún acto de prejuicio, ni mucho menos, pero probablemente en situaciones donde tienen una posición antimigrante o etcétera, ¿no? Pero de eso se trata también de entablar el diálogo, como también tú explicas un momento, Paco, de decir, bueno, esto es lo que me toca y lo que a ellos les toca, poder encontrar esa, si no puedo decir la palabra coincidencias, pero cuando menos a dónde podemos encontrar un punto de trabajo, ¿no? Entonces, en cuanto a sentir un peligro como tal, no, de sentir situaciones que no eres del todo bienvenido, por supuesto, pero pues las tomamos como parte de este trabajo y no sé cómo ha sido en tu caso, Marcela. Pues fíjese que yo fui también privilegiada con poder representar a México en Medio Oriente, específicamente en Israel. Y también es un poco todos estos prejuicios que hay alrededor, ¿no? De lo que está sucediendo en el conflicto árabe-israelí. Y entonces, bueno, pues en la época, como saben, ya lo he reconocido públicamente, yo soy agnóstica, pero muy respetuosa de las creencias de los demás o de las no creencias. Y bueno, pues yo no tenía ningún vínculo con Israel, pero sí ese prejuicio, ¿no? Que existe de cómo te vas a un lugar en guerra. Y bueno, pues la misma ley prevé las inscripciones de vida difícil. Claro. Entonces sí les quiero confesar que al principio tenía mis dudas, pero pues nosotros los diplomáticos somos todoterreno y es nuestro trabajo. Entonces, no puedes argumentar que tienes dudas, que tienes temores No. y te mandan a un lugar, pues te vas Okay. comisionado y cumples la función. Claro que siempre esté todo dentro del marco de la ley, porque obviamente no vas a hacer cosas que no estén dentro de la ley. No sé, Paco, tú como buen abogado. Total y absolutamente de acuerdo contigo. Absolutamente de acuerdo. Y me lleva a otra reflexión, Marcela, porque tenemos hijos tú y yo, y de pronto, tanto la educación feminista, ¿no? La educación que me dieron a mí de somos iguales, yo la transmito a mis hijos, a los dos, y también llevar a los niños en el exterior implica culturizarlos en otros lugares sin dejar de ser mexicanos. ¿Te pasó esto a ti? Ahorita que pensaba yo en Israel, ¿estaba tu hijo contigo? Sí, ese es todo un reto porque son hijos que, bueno, pues ahora sí que eso les tocó. Es la mamá en este caso que le tocó y muy pequeño, bueno, pues tuvo que estar conmigo por todos estos sitios. Somos gitanos y el reto de adaptarte a vivir en una nueva sociedad, de una nueva cultura, pero sin dejar tus raíces. Y en ese tenor, bueno, pues es muy similar a lo que viven los migrantes, aunque nosotros en eso tenemos muchas mayores herramientas porque ya tenemos un trabajo, pero el reto cultural y de integración también lo tenemos. Pero teniendo este trabajo podemos ayudar a los más vulnerables que migran. ¿No crees, Johnny? Por supuesto, y yo creo que también aquí yo añadiría para lo que nos corresponde nuestro reto familiar, ¿no? Porque esto también es nuestro trabajo, pero también vamos con nuestras respectivas familias o parejas y es toda una transición para ellos, ¿no? Entonces, hablando ya también de una carrera de todo terreno, pues esto es parte de, ¿no? Y es algo que siempre tenemos que tener como muy conscientes de lo que significa estos cambios y lo que trae, y también pues estas como cuestiones positivas como negativas que nos puede traer a nivel familiar, ¿no? Entonces, los cambios pues traen oportunidades y traen retos y sin duda alguna esto también tiene un impacto en nuestras familias, en nuestras relaciones. Entonces, esto es parte también de lo que nos corresponde estar viviendo y es parte pues de todo de toda esta carrera que hemos elegido, ¿no? Supongo que ha sido algo similar para todos ustedes, ¿no? Marcela, por Sí, favor. sin duda. Y bueno, ya hablamos de los peligros, pero también debe haber satisfacciones y muchísimas. Yo Por creo que si supuesto. ponemos en la balanza los retos, los logros, salimos ganando. Ya de entrada, como ustedes dos apuntaban al principio y que coincidíamos los tres, el privilegio de representar a México. Pero, ¿qué Claro. logros podrían ustedes señalar o qué logro del que se sientan particularmente satisfechos, Paco? Mira, dato demográfico y entro. De acuerdo con el censo 2010,
en Dallas-Fort Worth, en la región del norte de Texas, habíamos 600,000 mexicanos. Si el censo confirma sus propias proyecciones estadísticas, vamos a ser más de 2 millones de mexicanos en el área del norte de Texas, ahora en el conteo 2020. Esto constituye un reto enorme para el tema de la documentación de mexicanos. Y cuando yo llegué aquí, mi predecesor acababa de certificar, un gran embajador, el embajador Trip, que ahora está en Egipto, acababa de certificar vía el CIDE la expedición de documentos en el consulado. Pero estaba pensado todo y diseñado con base en los números que teníamos, no en los números que tenemos. Si a esto tú sumas lo de la pandemia, nos encontramos con un reto enorme para atender la demanda que tenemos aquí. La principal demanda de servicio aquí ha sido la expedición de documentos. Hemos tenido que multiplicarnos de 7 de la mañana a 7 de la noche trabajando, con jornadas sabatinas para poder atender la demanda tan alta que tenemos y que además, reitero, la tenemos certificada. Para mí es un orgullo que hayamos podido mantener con los números de demanda la atención del servicio. Esa es una de las partes más importantes. La otra, en materia comunitaria, ha habido 2 o 3 eventos que han marcado mi gestión aquí. Cuando fue el terremoto en México, fue muy fuerte la unión que hubo aquí, independientemente de ideologías, para poder hacer una sola unidad y enviar víveres y donaciones a México. Ha sido de lo más emotivo que me ha tocado vivir a mí aquí en Dallas. Y un tercer punto ahora con la pandemia es cómo llegamos a la gente que no podemos movilizarnos para ayudarla. Eso ha constituido un reto. Y en último, y con esto termino, las redadas. Nos tocó la redada histórica más grande que ha tenido Texas en su historia, y la posibilidad de trabajar con aliados y poder darle la mano a alguien que está saliendo de un centro de detención y que se va a reencontrar con su familia, a mí me emociona profundamente, porque es gente que viene a este país buscando un mejor futuro para sus hijas y para sus hijos, y en el camino contribuyen enormemente, Marcela y Johnny. Es la gente que hace girar la rueda de la economía de Texas y de este país, y su único delito es ese, el migratorio. En lo demás, no hay nada. Es impecable lo que hace esta gente y cómo hacen girar, esenciales o no esenciales como trabajadores, la rueda económica de este país. Saber que les podemos ayudar, se me hace un nudo en la garganta de la emoción. Perdón. Adelante, Johnny. Pues mira, yo creo que más que los logros ha sido todo este aprendizaje a través de estos 22 años, como bien me corrigió. 22, ¿verdad, Paco? Sí. Sí, bueno, 22 años, ¿no? Si bien, por ejemplo, tuve la gran oportunidad de haber sido, digamos, el encargado del tema cultural en San Francisco, con mayor orgullo fui el agregado cultural en El Paso. Y es lo que tú decías, haber trabajado en la frontera y haber puesto a El Paso y haber puesto a México en la frontera como un espacio importante de lo que todo el mundo denomina como nuestra trinchera. Y no es nada más una cuestión de los temas como hablamos de protección o documentación, también una cuestión cultural, y ahí es donde tiene que empezar, ¿no? Increíble haber estado también en Dallas y cuando fue toda la cuestión de DACA y se inició, y más que nada, más de los logros fue haber podido colaborar con estos jóvenes DACA, conocerlos a ellos, conocer su forma de pensar, cómo hablaban en inglés, finalmente cuáles son sus raíces mexicanas, pero todo su resiliencia. Y bueno, eso es un ejemplo enorme, cuando menos para mí como persona y también como diplomático. Y pues ya no, ni qué decir, pues ahora aquí en Miami, esta oportunidad que tuvimos también dentro del contexto de la pandemia, muy complicado cuando tuvo que hacer las repatriaciones de más de 70 cruceros, pues gente que tendríamos que repatriar a México, pero el consulado, y cuando me refiero al consulado es todo mi equipo, hizo un trabajo excepcional, sí, rápido y realmente con situaciones muy complejas. Y bueno, pues ahora creo que también lo que más me queda para mí en esto es aquellos logros anónimos, ¿no? Como bien decía Paco, aquellas personas que tú lo puedes apoyar en el momento que le puedes dar un documento, aquella persona que tiene un problema y lo puedes sacar del problema y ayudarlo en el área de protección. Entonces, estos años es lo que me ha dado y esos son los logros con los que me quedo, pero sobre todo con mucha satisfacción y espero que todavía un buen rato para seguirle dando, Marcela. Sí, y sin duda, como ustedes dicen, estos logros pues son de todos los que trabajamos en esto, es siempre una labor de equipo.
Y yo creo que eso es lo más satisfactorio para mí, que a lo largo de mi carrera he podido tener la oportunidad de crear equipos y de hacer la diferencia, de ser creativos y bueno, de contribuir en la reforma que adoptó la doble o múltiple nacionalidad, que le cambió la vida a todos los migrantes que estaban aquí en Estados Unidos y que tenían miedo a perder la nacionalidad mexicana. Y el reconocer que aún y cuando tengas esa nacionalidad puedes adoptar otra u otras, en este caso la estadounidense, bueno, pues ese es un gran logro. Y recientemente, pues de la diplomacia transfronteriza, diplomacia consular transfronteriza, que responde a una realidad. Y ahora en la pandemia, este acercamiento que he tenido con la comunidad en todas las áreas del quehacer humano, desde el tema esencial que es la salud, hasta temas culturales, artísticos, pasando por el fraude, la violencia doméstica, y hemos estado aprendiendo y educándonos e informando a la comunidad a lo largo de, pues ya van a ser 7 meses. Y bueno, pues continuamos, pero se nos va a acabar el tiempo. Le quiero agradecer al Canal 22 la oportunidad de pues poder conversar y de conocer más a los cónsules de Dallas, de Miami, que también conozcan del trabajo de Los Ángeles. Quiero agradecerle a sus equipos de trabajo en esos consulados, a mi equipo aquí en Los Ángeles, y también en la Secretaría de Relaciones Exteriores, al director general para América del Norte, a Roberto Velasco, a Daniel Millán y a Arturo, que bueno, pues nos dijeron que había esta oportunidad de poder platicar y nos apoyaron desde el principio. Yo creo que es muy importante que nos permitan que nos demos a conocer, que demos a conocer nuestro trabajo. Y bueno, en ese sentido yo les pediría a ustedes un último mensaje para la comunidad o para aquellos jóvenes que quieren ser diplomáticos y todavía no se deciden. ¿Quién quiere? Bueno, por mi parte, pues reiteraría que esto es todo un paquete, es un paquete que requiere pues mucha entrega, un amor a tu país, bueno, enorme, para esto nos dedicamos, para esto trabajamos, tienes que conocer bien cuáles van a ser estos cambios, pero al final de cuentas también estos retos que te puede dar esta misma carrera son las oportunidades y te tiene que gustar, ¿no? Uno tiene que entender que esto es irse cambiando, irse moviendo, pero siempre con el mismo objetivo de estar representando a su país y con lo que conlleva esto. Entonces, mi consejo sería que pues lo aprovechen aquellos que estén interesados. Esto es una oportunidad que se da. Si sienten que esto es lo que les puede dar su propio camino a seguir representando a México como carrera, que lo hagan y que tengan muy consciente que pues son pasos que hay que dar. Es una carrera complicada, hay que decirlo también, pero al final de cuentas muy, muy satisfactoria. De mi parte sería que esto no es una carrera, es un proyecto de vida. Si ustedes ven esto como un proyecto de vida, bienvenidas y bienvenidos, porque las puertas están abiertas para el talento, para representar a México, promoverlo y proteger a las mexicanas y a los mexicanos en el exterior. Y no olvidar que somos la mitad de los diplomáticos mexicanos, estamos en funciones consulares. Son tan importantes como las funciones diplomáticas y eso no se nos debe olvidar como proyecto de vida. Hay muchos de nosotros que no hemos pasado. Yo he tenido la fortuna de estar en Argentina y Brasil, pero hay muchos que no han estado en una embajada y viven su vida promoviendo y defendiendo a los mexicanos en alguna trinchera consular. Y no podríamos hacerlo sin los colaboradores locales, que son una fuerza fundamental, un motor enorme en todos los consulados. Gracias. Sí, un gran reconocimiento a ellos. Y bueno, recibimos muchas preguntas de las personas que nos han estado escuchando y viendo y vamos a hacer las respuestas, les vamos a mandar las respuestas cada uno de nosotros a quien corresponda, porque no tenemos tiempo y quisimos hacer esto lo más accesible posible y que sepan que siempre estamos aquí a sus órdenes, los cónsules, aquí en California, Los Ángeles, en Dallas, Texas y en Miami, Florida. Y yo la verdad, pues nuevamente les agradezco su trabajo, su profesionalismo, su capacidad, el apoyo que le dan a la comunidad y en lo personal, la amistad que ustedes se han dignado a conferirme. Muchas gracias.
Al contrario, Marcela, gracias a ti, gracias por el apoyo a la iniciativa, un ejemplo a seguir para todos nosotros, así que encantado. Y Paco, pues también qué gran gusto de estar aquí contigo y participar en este encuentro entre amigos. Las cosas no suceden por casualidad. Llevamos muchas décadas juntos y seguiremos juntos y yo sigo aprendiendo de ustedes todos los días. Gracias por la iniciativa, Marcela, querida. Muchas Pues gracias. entre los tres, es como dicen, need to tango. Aquí fuimos tres. Gracias a ustedes. Muy bien, Bye, bye. gracias. Chao.